días, hermanos y amigos. La comunidad de Vía Cristiana y Misionera Príncipe de Paz les da la bienvenida el día de hoy. Nos da mucho gusto saber que nos acompañan este domingo en un nuevo servicio dominical en línea. No olvides de compartir el Evangelio, ya que es una tarea primordial como cristianos, y en cumplimiento a esta labor les sugerimos que puedan distribuir este video a través de las diferentes plataformas digitales con las personas a su alcance. Amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, y de esa manera poder alentar y obrar en más personas. Si tienes algún motivo de oración o deseas que intercedamos por ti durante la semana, no dudes y escríbenos un mensaje a nuestras páginas de Facebook o YouTube. O también puedes dejarnos un comentario en este video y posteriormente nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Queridos hermanos, demos inicio a este servicio con el pasaje de Salmos 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amados hermanos, oremos a nuestro Señor a través de este tiempo de alabanza. Queremos hacer esta declaración esta tarde. Él es el que pelea nuestra batalla. Por eso podemos declarar que somos más que vencedores. Canten así conmigo, vamos. Lucha por nosotros, nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Lleva nuestras almas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Queremos escuchar y viviré, no moriré. Por el poder de su nombre, que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús, solo en Jesús. Él lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Vamos, viviré, no moriré. Por el poder de su nombre, que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré. Su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que salvo soy, solo en Jesús. Vamos así con sus manos. La fe sin obra es muerta. Esta mañana queremos que tú cantes, que tú exaltes, que tú declares. No porque Él lo necesita, porque Él sigue siendo Dios. Pero más que tú lo adoras, más que tú lo exaltes, Él aumenta en ti. Vamos así. Lo declararemos. Oh Cristo, tú eres grande, tú eres fiel, tú eres fuerte. Decimos, Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo, cae el enemigo.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida una vez más a nuestro servicio en línea aquí en Príncipe de Paz, y también te damos la bienvenida a este tiempo preparado y destinado para la palabra de Dios. El día de hoy veremos dos aspectos sumamente importantes dentro de la fe cristiana. Me estoy refiriendo a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si tú tienes algún comentario, una inquietud, una pregunta, o quieres mantener contacto con nosotros, por favor deja tu comentario al pie de este video. Estaremos estableciendo contacto contigo y también acompañándote en oración a través de esta semana. Muy bien, hablamos entonces acerca de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como dije, son dos pilares fundamentales dentro de nuestra fe cristiana. Por favor, acompáñame y veremos entonces la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 23 de Lucas nos está contando nos traen varios detalles acerca de lo que sucedió allí en el Monte Calvario. Y en realidad en el Monte Calvario podemos ver a toda la humanidad representada al pie de la cruz, mientras Jesucristo era crucificado. Cada una de las actitudes y grupos reunidos allí mientras expectaban la crucifixión del Señor, son un claro reflejo de lo que hoy piensa el mundo y la sociedad acerca de Cristo, acerca de Dios y acerca del Evangelio. Así que acompáñame, vamos considerando desde el versículo 32, capítulo 23 del Evangelio de Lucas, y dice: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. A través de los siglos y la historia podemos ver que muchas culturas establecieron normas y penas de muerte para sus malhechores. Los asirios los decapitaban. Los babilonios los exponían a ser destrozados por las fieras, como los leones. Los judíos lapidaban también a los malhechores, los lapidaban a pedradas. Los romanos los crucificaban, la forma tal vez más cruel que pudo haber considerado el ser humano para matar a alguien en vida. Pues no morían en un instante, simplemente morían poco a poco, paso a paso, derramando su vida. Y a este tipo de muerte fue expuesto nuestro Señor Jesucristo. Cuando pensamos en una cronología de la muerte de nuestro Señor, quiero hacer una referencia rápida para ver, digamos así, la secuencia de los sucesos allí en la muerte. Número 1, podemos saber que nuestro Señor Jesucristo inició su salida desde Jerusalén, subió por lo que hoy se llama la Vía Dolorosa, llegando entonces al monte que hoy conocemos como el Monte Calvario. Eso sucedió, la crucifixión dio inicio a las 9 de la mañana, según podemos entender por la narración bíblica. A las 12 del mediodía se oscureció toda la tierra. A las 3 de la tarde murió el Señor. No olvides, las 3 de la tarde era precisamente también la hora en la que se hacía el sacrificio judío por el pueblo. Precisamente a la misma hora en que el Señor estaba muriendo. Bueno, en la fiesta de la Pascua, Jerusalén albergaba a muchísima gente, y estamos en tiempos alrededor de la Pascua. Según uno de los historiadores, Josefo, él habla haciendo un conteo en base a los corderos que se sacrificaban en una Pascua. Él consideró que en una Pascua podía haber hasta 3 millones de personas alrededor de la fiesta, alrededor de la ciudad de Jerusalén. Muchísima gente. Ahora pensemos, no fue poca la gente que estuvo allí expectando lo que el Señor estaba viendo o lo que estaba pasando con el Señor. Bueno, aquí podemos encontrar algo muy interesante. Tal vez la paradoja de la vida es que el pueblo que acudía a renovar sus votos ante Dios en una fiesta religiosa, la Pascua, aquella fiesta que conmemoraba la salida del pueblo de Dios desde Egipto hacia la libertad, una vida en el desierto dependiendo de Dios,
saliendo de la esclavitud. Para nosotros Egipto es un simbolismo de la vida en el mundo, el pecado, la esclavitud, subyugados, salir a una vida de libertad, en fin. Este pueblo que estaba recordando la mano poderosa de Dios, sacándolos desde Egipto hacia el desierto, ahora ellos estaban condenando sin razón al autor de la vida. ¡Qué paradoja! Bueno, como dijimos, cada una de las actitudes y grupos que están reunidos allí son un claro reflejo de lo que el mundo piensa acerca de Cristo. Veamos, versículo número 34 dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Querido hermano y amigo, tenemos aquí el primer grupo, al pueblo. Estaba mirando. ¿Qué hacía? Para ellos simplemente era un espectáculo más. Aquí podemos encontrar la actitud tal vez de la mayoría de la gente. Una actitud de indiferencia. Número uno, los indiferentes. ¿Cómo son los indiferentes frente a Dios, su obra, el Evangelio y frente a la palabra del Señor? Bueno, déjame decirte que la indiferencia de algunos solo demostraba que para ellos Jesús era simplemente un espectáculo más. Algo más para ver, un elemento más dentro de la festividad. Bueno, para mucha gente también es así hoy en día. Dios, su palabra y también el Señor Jesucristo son indiferentes, no les importa nada acerca de Dios, de la existencia de Dios. ¿Qué piensa Dios de ellos? Aunque ese no es el concepto que tiene Dios acerca de las personas. Pero las personas son muy indiferentes, distantes al ser de Dios. Querido hermano y amigo, te quiero animar a algo. Que no mantengamos nunca una actitud indiferente a los planes de Dios, a la voluntad de Dios, al propósito de Dios para tu vida. La indiferencia hace que nuestro corazón se endurezca, finalmente que nuestro corazón se vuelva inconmovible a los buenos valores que Dios tiene para el ser humano. La indiferencia ante el Señor siempre va a ser una barrera para encontrar el amor de Dios. Qué triste que los indiferentes se pierden de la benevolencia, la misericordia derramada sobre sus vidas, el amor de Dios. En una relación, una persona indiferente se pierde los beneficios del amor que puede brindar la otra persona. Así es también en nuestra relación con el Señor. Consideremos eso. En el mismo versículo 35 se nos dice: y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismos. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Aquí podemos encontrar al segundo grupo de personas, los religiosos. Así como antes habían religiosos, también lo hay hoy en día, desde luego, a través de muchos grupos, religiones, en fin. Los gobernantes se estaban burlando. Se supone que eran ellos los primeros en creer en Dios, en guiar al pueblo en los caminos de Dios. Pero no, solo tenían eso, religiosidad. Y religiosidad es todo esfuerzo humano por alcanzar la gracia, misericordia de Dios, por alcanzar los méritos ante Dios. Pero no es el plan de Dios ese tipo de actuar. Por eso es una religión. Para muchos, Jesús hoy en día es solo una buena idea para callar la ignorancia de los pobres. Lamentablemente, para algunos la religión es solo eso. Como ya alguien de antaño dijo, la religión es el opio de los pueblos. Con eso se están enviciando y se engaña a esas clases sociales bajas. Querido hermano y amigo, de ninguna manera podemos decir que el Evangelio no es una religión, es vida y es vida en abundancia. Pero hay un grupo de personas en nuestra sociedad que se creen muy justos, correctos, considerando que su moral es más alta que aún la moral que se puede encontrar en la palabra de Dios, que su ética, que su razonamiento, aún y hasta su emotividad es mucho más alta
de lo que la palabra de Dios nos está indicando. Por eso tienen sus propios conceptos en una teología liberal, por eso tienen sus propios planteamientos, y todo lo que pueda decir la Biblia tiene que pasar por su razonamiento, por su experiencia, o tiene que pasar finalmente por su nivel de ética o de moral. Estos son los religiosos. Los religiosos en ese tiempo condenaron a nuestro Señor. Y sabían lo que estaban haciendo, cometiendo un homicidio y una conspiración contra el autor de la vida. Los religiosos van a tender simplemente a señalar a los demás sin ver lo que es su corazón propio. El Señor nos dijo algo en el libro de los Salmos, un salmo muy conocido, y permíteme citarlo. Este es el Salmo 1, que dice así a la letra en las primeras líneas: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y fíjate, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No es un burlador, aquel que está burlándose de las cosas de Dios. ¿Y cuántos toman como ignorancia la actitud de ser fiel a Dios, la actitud de ser obediente, de ser honesto, la actitud de ser correcto en la vida, en la sociedad? Para algunos, simplemente esos son los con los que no se puede contar en el trabajo, no se puede contar en muchas cosas oscuras. Bueno, déjame decirte algo. Bienaventurado el que no anduvo en camino de burladores, en aquellos que no se burlan de Dios, de las cosas del Señor, en aquellos que valoran y aprecian la palabra del Señor. Así que el segundo grupo está representado por los religiosos. Y religiosos, así como hubo antes, los hay hoy en día también, lamentablemente. La muerte de Jesús, su sacrificio, no debe ser un acto de burla para nadie. Número 3, podemos ver aquí en el versículo 34. Dice, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Precisamente, esta es la actitud de los materialistas. Está muriendo un inocente, se está crucificando, pero para ellos es simplemente tal vez una acción más del Imperio Romano. Es tal vez un ejecutado más, no pasa nada. Ellos están interesados en otros aspectos, le van a sacar provecho y el jugo a la situación presente. Por lo menos tienen que distraerse, por lo menos tienen que sacarle algo de provecho material. Los materialistas. La Biblia nos enseña de que los que estaban allí también, podemos entender que fueron los soldados, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Querido hermano y amigo, es interesante esta actitud. Aún al pie de la cruz se puede encontrar personas con este tipo de actitudes, que solo están buscando sacar provecho del concepto de Dios. Solo están sacando provecho y algo para, digamos así, que les favorezca a ellos. Hay mucha gente que a nombre y en nombre de Dios va a estar simplemente llenándose los bolsillos. Tenemos que cuidarnos de estas actitudes materialistas, que podemos tener apariencia de piedad y al final simplemente estamos sacando un provecho material. Y no nos está interesando la vida, la conducta o tal vez el camino de la gente, el corazón de la gente. Los materialistas siempre estuvieron presentes, aún al pie de la cruz. Hoy en día también es una actitud de la que tú y yo nos tenemos que cuidar. Cuando estamos con el Señor, ¿por qué estamos con el Señor? ¿Para que nos llene los bolsillos? ¿Para que podamos tener muchos bienes? ¿Para que nos sane a toda la familia? ¿Para que para que Él no permita que alguien se contagie? ¿Por qué estamos con el Señor? ¿Qué estamos buscando ante Él? Cuando vinieron los discípulos detrás del Señor en el Evangelio de Juan, podemos ver que Jesús les hace una pregunta: ¿qué buscáis de mí? Y esta es una pregunta válida para nosotros también. ¿Qué buscamos del Señor? ¿Estamos buscando solamente que Él nos dé la felicidad? ¿O estamos buscando más bien nosotros encajar en los propósitos que tiene el Dios eterno y soberano?
un tercer grupo, los materialistas. Están presentes en todo lugar, en toda religión, en todo grupo, lamentablemente. Pero que esta actitud no esté presente en nuestro corazón nunca, jamás. El Señor nos habló en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Él habló algo que tiene que calar bien en nuestro corazón. Él dice, el que fue sembrado entre espinos, está hablando acerca de la semilla que fue regada en el campo, en la parábola del sembrador. Dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, y utiliza muy bien un término, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra de Dios y ésta se hace infructuosa. El engaño de las riquezas. Todos necesitamos de bienes para suplir nuestras necesidades. Todos necesitamos también de medios económicos para cubrir esas necesidades básicas. Pero tenemos que tener cuidado que las riquezas no sean un engaño para nosotros, porque lo son ya para mucha gente. Y el Señor dice el engaño de las riquezas, porque nos dan falsa seguridad, falsa esperanza, y estamos poniendo muchas veces como seres humanos nuestra confianza en algo que es temporal, las riquezas. Cuidémonos de esta actitud, de no sacarle provecho material donde no tenemos que considerar esto. ¿Ok? Continuemos con la narración y dice el versículo 36, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, los tres, digamos así, idiomas que en ese momento se están manejando. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estos son los que buscan a Dios. Diríamos una cuarta actitud. Los que buscan a Dios. Los que van detrás del Señor, aún en medio de su calamidad, aún en medio de su pesar, de su dolor, sea como fuere, pero están buscando a Dios. Y tienen un grano, una cuota de sinceridad. Dicen, nosotros con justicia estamos padeciendo porque nos portamos mal. Él está reconociendo su condición. Y el Señor reconoce cuando alguien es sincero con sus palabras. Y cuando alguien es transparente. Cuando nos acerquemos a Dios, tengamos este tipo de actitud. No estar cubriéndonos, yo no lo hice, no, fue culpa del otro, o no me quedaba otra salida, tuve que hacerlo. Este hombre dice, nosotros con justicia. Porque esto es lo que nos merecemos. Y ante el Señor lo que nos merecemos es precisamente, ¿cuántas cosas? Ser destituidos de la gloria y de la gracia del Señor. Pero tú y yo hemos alcanzado su misericordia. Hemos alcanzado algo que no nos merecíamos, su gracia. Pero esto ha sido también, diríamos así, activado por algo que tiene que tener el ser humano, arrepentimiento. Tiene que tomar conciencia de en qué posición está para salir de allí, buscar ayuda, la ayuda en el Señor y decir lo que dijo este hombre en el versículo 42. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dios, estoy en esta necesidad. Que sea esta nuestra actitud, no la actitud de los que están expectantes, los indiferentes, no la actitud de los religiosos, no la actitud de los materialistas, sino la actitud de los que buscan a Dios dentro de sus fallas, con todos sus errores y decir, perdóname, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este es el ladrón arrepentido, ya lo conocemos. Entonces podemos encontrar las magníficas, benévolas palabras del Señor en el versículo 23.
de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo. ¿No quieres tú esas palabras para tu vida, para tu situación, en la condición en la que te encuentras hoy en este momento? Hoy estarás conmigo, estaré contigo, te acompañaré, te fortaleceré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero obviamente hay algo que cada ser humano tiene que hacer: arrepentirse, venir al Señor. La mayoría de las personas esperamos que y consideramos que el papel de Dios es solamente darnos, beneficiarnos, bendecirnos y suplirnos de todo lo que nosotros necesitamos, queremos o deseamos. Pero en realidad somos nosotros los súbditos y los que tendríamos que doblegarnos ante Dios, no Dios a nuestros requerimientos, o por lo menos no intentemos eso. El Señor entonces trae estas palabras no solo de consuelo, de total y completa esperanza. Hoy estarás conmigo, hoy estaré contigo, la pasaremos bien. Tú y yo necesitamos a Cristo Jesús. Esta es la actitud que tenemos que buscar, la actitud de los que buscan al Señor. Lo buscan temprano, de madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche, en cada situación. Y no me estoy refiriendo simplemente a tener servicios cristianos. Me estoy refiriendo a tener comunión real, personal, concreta con el Señor. Te quiero animar a esto. Así que podemos encontrar estas características. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Voy a saltar rápido. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. ¿Por qué esperar hasta que pase después para recién darnos cuenta de la situación? Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. ¡Qué tarde! No esperes a que te venga una situación difícil para que recién te acerques a Dios. Algo que podemos decir en esta primera parte: allí en el monte Calvario uno moría por el pecado. Este es el Salvador, el Hijo de Dios, quien murió a favor tuyo, por ti y por mí, para salvarnos y darnos vida eterna. Así que encontramos allí, uno moría por el pecado, Jesucristo. Otro moría al pecado. Este es el ladrón arrepentido. Estaba muriendo a su vida de pecaminosidad. Pero también podemos encontrar allí a otro que moría en pecado. Este es el ladrón no arrepentido. Aquel que murió en sus culpas, en su condición pecaminosa, y murió para condenación. Tú y yo podemos considerar este hecho. La muerte de Cristo para el cristianismo es un hecho sumamente importante. Es grandísimo para nuestra fe, porque por este hecho tú y yo tenemos acceso al Padre Celestial, tenemos acceso a la vida eterna. Pensemos entonces en el otro elemento que es importante dentro de la fe cristiana, y me estoy refiriendo a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que sabemos que resucitó, y hablemos entonces acerca de esta segunda parte, la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame, vamos a tomar varios pasajes, pero centrémonos un poquito también en los evangelios y en el libro de Corintios, 1 Corintios. El capítulo 15 es un capítulo en el que Pablo hace una gran exposición acerca de la resurrección. Cuando pensamos en la resurrección, sabemos ya que Jesús murió aproximadamente a las 3 de la tarde, pasando nuestro calendario de un día equivalente al nuestro como un viernes. Así que Él resucitó muy temprano el día domingo, al tercer día. Pensando en una cronología de la resurrección, pensemos un poquito rápido en algunos aspectos.
se puso una guardia que estaba cuidando la tumba. Y ustedes saben, hubo también una gran roca colocada allí para evitar cualquier cosa. Al pie, a la puerta se puso la gran roca. Hubo un gran terremoto, la Biblia nos está diciendo, y descendió un ángel y removió la entrada. Esa roca fue movida. Cuando pensamos en la cronología de la resurrección y a quienes se presentó Jesús, creo que podemos hacer rápido un recuento. Número 1, luego de que Jesús resucitó, se presentó a María Magdalena en el huerto. El Evangelio de Mateo en el capítulo 16 y el Evangelio de Juan en el capítulo 20 están haciendo referencia a este hecho. Luego se presentó a las mujeres que regresaban a la tumba. Obviamente allí podemos ver el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, versículos 9 al 10. Luego en un tercer momento, diríamos, estas mujeres fueron y contaron a los discípulos. Los discípulos no creyeron. Así que podemos ver esta actitud interesante. Los discípulos no creen que Jesús ha resucitado. Los primeros que deberían de estar creyendo, porque Él anunció que iba a resucitar, son los que no creen. No, dicen. A veces es así. El que debería de tener más fe es al que le cuesta. ¿Cuántas veces podemos ver esa situación? En fin, avancemos rápido. Luego Jesús se aparece a 2 discípulos camino a Emaús. ¿Te acordarás de esa situación y de ese suceso? Uno de los 2 discípulos es Cleofas, camino a Emaús, y ahí podemos encontrar que Jesús está hablando con los 2 discípulos. Llegan a la casa al atardecer y recién después se dan cuenta cuando Jesús da la bendición de que era Jesucristo. En cuarto lugar, luego podemos encontrar que Jesús se encuentra con Pedro en Jerusalén. La referencia es de Lucas capítulo 24, versículo 34, y 1 de Corintios capítulo 15 también. Luego encontramos en quinto lugar que Jesús se encuentra con 10 de los discípulos en el aposento alto. El Evangelio de Lucas en el capítulo 24 nos dice que estuvo Jesús allí con ellos, pero no estaba Tomás. Fue precisamente la noche de ese primer día de la semana, aquel día domingo de resurrección, lo encontramos al Señor. Los siguientes 40 días podemos ver todavía a los siguientes apariciones que tiene el Señor con los discípulos. En todo caso, número 6, Jesús se presentó a los 11 discípulos y ahora estando Tomás presente. ¿Se acuerdan? En la ocasión anterior Tomás no estuvo presente y dijo, bueno, yo no creo. Ahora se presenta el Señor y le dice, mira Tomás, toca las llagas y mete tu mano en mi costado. No seas incrédulo, sino sé creyente. De allí viene el término que utilizamos hoy en día en el cristianismo de creyentes. ¿Ok? La referencia es Juan capítulo 20. Luego podemos encontrar que Jesús se encuentra con sus discípulos en el mar de Galilea. Allí muy temprano en la mañana, cuando 7 de los discípulos están en la playa, están intentando pescar, y el famoso llamado a Pedro. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. En fin. El libro también de 1 de Corintios nos está dando una referencia muy interesante. En el versículo 6, acompáñame. 1 de Corintios 15:6 nos dice lo siguiente. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Tantos testigos. No lo vieron 1, 2, 3, 4. Hay demasiada referencia. Ya el apóstol Pablo está explicando, se le apareció también a Pedro, así, etcétera, etcétera. Hace un poquito una cronología. Y en el versículo 6 dice, apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Y otros ya duermen, murieron, ¿no? Después apareció, podemos ver en todo caso, después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. ¿Quién es este Jacobo? Este Jacobo, la mayoría de los eruditos bíblicos consideran de que habría sido el hermano menor del propio Señor.
quien después tomó la posta para dirigir, digamos así, y la iglesia en Jerusalén. Cuando podemos ver el libro de Hechos en el capítulo 15, vemos que Jacobo es el que toma la batuta y para muchos expertos él es obviamente el primer pastor de la iglesia. Jacobo, el hermano menor de Jesús. No es este el discípulo. Muy bien. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Está haciendo el apóstol Pablo una referencia. Allí precisamente cuando él iba camino a Damasco y él tiene su conversión. En fin. Luego podemos ver que Jesús todavía tiene otra aparición a los 11 en el monte de los olivos. Y finalmente él fue ascendido al cielo. Esta sería una cronología rápida de a quienes se presentó Jesús, y sabemos que por muchos días todavía él estuvo compartiendo con sus discípulos, afianzando seguramente algunas verdades. Y ahora quiero referirme a cuál es la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Avancemos rápido. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Cristo Jesús? Hablamos ya de la muerte, pero este es el segundo pilar dentro del cristianismo. Si no lo has considerado, tal vez tú eres como yo hace mucho tiempo. Bueno, la resurrección sí, Él resucitó, pero no, ¿qué más da? No, es pilar fundamental en la fe cristiana. Número 1, podemos decir que es fundamental primero por cuestión de su persona. Y no es que Él necesite eso, pero lo enmarcamos así. ¿Por qué es importante? Por su persona. Si Cristo no resucitó, fue entonces alguien quien nos mintió, un mentiroso. Pues Él dijo que resucitaría, ¿te acuerdas? Quiero citar por un momento el Evangelio de Mateo, el capítulo 20. Si estás tomando nota, te animamos también a que tomes nota de los pasajes bíblicos. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, el versículo 19, es una muestra y una clara referencia de que Jesús indicó de que Él resucitaría. Dice así entonces a la letra en la versión Reina Valera, 20:19 de Mateo: y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Él dijo que iba a resucitar. Si Cristo no resucitó, no dijo la verdad. Entonces es un mentiroso. Pero gracias a Dios que Él resucitó, gracias a Dios por nosotros. Y agradecemos porque entonces nuestra fe puede estar bien anclada. Cuando se presentaron las mujeres allí en la tumba para ir a ver a los restos del Señor, estuvieron allí 2 ángeles y le dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Estoy pensando si fueron 2 ángeles, un ángel, en fin. Revísalo tú en las referencias. Pero hay algo aquí importante. Este ser angelical les dice a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? En realidad están buscando en el lugar equivocado. Él está vivo y ustedes están buscando entre los muertos. A veces mucha gente está buscando así a Dios en el lugar equivocado. Busca a Dios probablemente en una práctica religiosa. Busca a Dios probablemente en una práctica piadosa, moral y ética. Pero no está buscando en el lugar correcto. Acércate en oración, busca al Señor, dobla tus rodillas y dile: no te conozco, no sé quién eres y cómo eres, si aún no conoces al Señor. Y abre tu corazón ante Él. Busca de la forma adecuada, de la manera adecuada, y diríamos: ¿en qué lugar adecuado? Dios es omnipresente. En el lugar donde tú te encuentres, puedes doblar tus rodillas y buscar al Señor. Así que no busquemos a Dios en el lugar equivocado. Se les dice: no está aquí. Y Dios no está en lo que hoy considera el panteísmo
Dios no está allí, Dios no está en el animismo, Dios no está en el gnosticismo, Dios no está en las religiones de la nueva era, Dios no está en la nueva ética, en la nueva moral que intenta dominar a nuestra sociedad. Dios está, búscalo a través de su palabra. Ha resucitado, se les dice. Querido hermano y amigo, la resurrección autentica a Jesús como el Mesías. Porque Él dijo que Él resucitaría. Si no hubiera resucitado, entonces no fue el Mesías. Así que está dando credibilidad de que realmente Él es el Mesías. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo. El único capaz de cambiar, transformar la vida de cualquiera. Sin la obra de la resurrección, la vida y también el ministerio del Señor sería puesto en duda. Definitivamente. Pero Cristo Jesús resucitó. Y como resucitó, tú y yo tenemos la esperanza. Él es digno de confianza. ¿Por qué también es importante la resurrección? Número 2, por la obra. Por la obra de nuestro Señor Jesucristo, por su ministerio. Si no resucitó, entonces Jesucristo no podría ser sumo sacerdote. El sacerdote era el intermediario en el Antiguo Testamento el intermediario entre el pueblo y Dios. Cada vez que el pueblo quería mantener comunión con Dios, digamos así, de forma corporativa, estaba el sacerdote, ofrecía los sacrificios, servía de intermediario, y Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, nos está explicando el libro de Hebreos. Si Él no hubiera resucitado, no podría ser intercesor. Él intercede por ti y por mí cuando estamos en malos momentos, en tiempos difíciles. Él intercede. Acuérdate de lo que se nos está hablando precisamente en el Evangelio de Juan. Esa famosa oración sacerdotal, donde el Señor dice, cuídalos, guárdalos. No son del mundo aunque están en el mundo. En fin, si Jesús no hubiera resucitado, Él no podría ser nuestro abogado. Y gracias a Dios que tenemos un buen abogado. Alguien quien nos puede defender bien ante calumnia, ante desesperación, ante cualquier hecho. Es nuestro abogado. Si Jesús no hubiera resucitado, no podría ser cabeza de la iglesia. Y lo es. Y lo tiene que ser. En todas nuestras congregaciones, organizaciones, Él tiene que dirigir el ministerio. Si Jesús no hubiera resucitado, no podría vivir en nuestro corazón, porque la muerte lo hubiera acabado. Pero gracias a Dios que Él mató, diríamos así, mató a la muerte muriendo. Venció a la muerte, venció al diablo, venció a Satanás, las consecuencias del pecado. Todo esto fue vencido allí en el Calvario y finalmente el sello fue la resurrección. Así que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, nos dice el libro de 1 de Corintios en el capítulo 15. Aún estamos en nuestros pecados entonces. Si Cristo no resucitó, entonces todavía tenemos pecados. Gracias a Dios que no es así. Porque no nos inculpa Dios de pecado, porque Cristo pagó nuestra culpabilidad allá en la cruz. Y luego Él resucitó. Así que podemos ver, número 1, es importante por la persona de Cristo, es el Mesías. Número 2, por la obra de Cristo y todo lo que conlleva. Número 3, es importante por el Evangelio. Querido hermano, amigo, la muerte y resurrección de Cristo son de primera importancia para el cristianismo. El Evangelio se basa en dos hechos sumamente esenciales. Un Salvador que murió y un Salvador que resucitó. Aspectos troncales en nuestra fe. Él fue entregado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, nos dice el libro de Isaías en el capítulo 53. Y resucitado para nuestra justificación. Tú y yo podemos tener vida y vida en abundancia. La Biblia nos dice que por su sacrificio, por su obra allí, nosotros podemos tener vida eterna. Sin la resurrección de Cristo no habría esta buena noticia. El Evangelio no existiría.
La iglesia es producto del Evangelio. A diferencia de que algunos piensan, no, el Evangelio es producto de un grupo, de una iglesia. De ninguna manera. La iglesia es el producto del Evangelio. Tu vida y mi vida es el producto del Evangelio. No es que nosotros hemos diseñado algunas historietas de un Salvador. La iglesia no diseñó el Evangelio. La iglesia es el fruto de un Evangelio capaz de transformar y cambiar vidas. Lo dijo el apóstol Pablo. Yo no me avergüenzo de este Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Aunque para otros puede ser vergüenza, uy, que no se enteren que soy cristiano. ¿Por qué? Es un poder que cambia, transforma vidas, que es capaz de sacar al drogadicto del vicio, es capaz de cambiar al hombre que vive esclavizado por el alcohol, es capaz de cambiar el corazón, las tendencias, aún de ideología, como se llame hoy, no sé, de género y todo esto. A alguien que tiene prácticas inmorales, sacarlo de una vida de pecaminosidad, es el poder del Evangelio. Si Cristo no hubiera resucitado, el Evangelio no tendría el poder que tiene hoy. Y eso es el Evangelio, la resurrección de Cristo, las buenas noticias, las buenas nuevas para tu vida, para mi vida, aún en un tiempo difícil de pandemia a nivel mundial. Número 4, ¿por qué es importante la resurrección de Jesucristo? Es importante para nosotros, y pensemos de forma ahora un poquito colectiva y también de forma personal. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, nos dice el apóstol Pablo. Te animo a que leas todo el capítulo 15 del libro de Corintios y encontrarás una gran riqueza. Imagínate, estamos creyendo en alguien que resucitó cuando no resucitó. Y por eso Pablo dice, si fuera así somos dignos de conmiseración, somos dignos de lástima. Hemos sido engañados. Gracias a Dios que nosotros estamos en lo correcto, no somos dueños de la verdad, estamos inmersos dentro de la verdad. La verdad es Jesucristo. El mundo, la sociedad, la actitud anticristiana es el punto de vista equivocado. Nuestro testimonio no es falso, nuestro testimonio es correcto. No porque la iglesia sea dueña de la verdad, es porque la iglesia tiene que estar inmersa en la verdad, en Dios mismo. Es importante para nosotros, porque si no, todo lo que hoy estamos haciendo, esta transmisión, este trabajo, el hecho que tú estés viendo este video, simplemente es vano. Si Cristo no resucitó, no tenemos esperanza. Pero gracias a Dios que Él resucitó y es hecho las primicias para todos nosotros. Nuestra expectativa del futuro carecería de esperanza si Él no hubiera resucitado. Cuán importante es la resurrección de Cristo dentro del cristianismo. Si Cristo no hubiera resucitado, tú no tienes un mejor futuro, no lo tengo yo. Si Él no hubiera resucitado, no hay ni esperanza para un mañana. ¿Qué vamos a pensar en una vida eterna? ¿Qué vamos a pensar en que el día de mañana será mejor? No hay esperanza. Así que nuestra expectativa del futuro carecería de esperanza. Y no es que vivimos anclados a algo ficticio, porque es real y concreto el hecho de este suceso, la resurrección de Cristo. Seríamos dignos de lástima. Entonces el mundo tendría razón, diciendo que vivimos una vida engañada. Pero en realidad, Jesucristo ha resucitado. La evidencia de que Él ha resucitado es abrumadora. Pero piensa en tu vida y en mi vida. Lo que ha colocado Dios en tu corazón. Las palabras de Él hacia ti son evidencia completa de su resurrección. Viviríamos tú y yo sin fe y sin esperanza en el mundo si Cristo no hubiera resucitado. Es importante para nosotros. Si tú has considerado tener tu vida cristiana,
a través de prácticas, una vida piadosa, pero sin considerar la muerte de Cristo, sin considerar la resurrección de Cristo, es tiempo de que pensemos, nos trae gran beneficio. Y si la muerte de Cristo nos trajo salvación, perdón de nuestros pecados, ahora imagínate, su resurrección, ¿qué beneficios no nos traerá? ¿Me dejo entender? Si su muerte nos trae tan grande beneficio para el ser humano, ¿cuánto más el hecho que Él haya resucitado? Vida eterna, completa, vida en abundancia. Así que es importante la muerte de Cristo y la resurrección. Su resurrección demuestra que Él es Dios eterno, príncipe de paz, Dios fuerte, consolador. Él tiene poder. La muerte no tiene potestad sobre Él. Eso considera. Y tú y yo nos podemos apoyar en Él. ¿Por qué es importante la resurrección de Jesucristo? Porque es el centro de nuestra esperanza. Y remarco otra vez, tú y yo tenemos una esperanza para el mañana, porque Él ha resucitado. Puedes esperar que tu hijo cambie, que tu esposo, que tu familia. Podemos esperar que nuestra casa tenga un mejor destino, porque Él ha resucitado. Él es la primicia de la resurrección. Tú y yo un día resucitaremos. La evidencia clara es de que Él resucitó. Y si Él no resucitó, entonces no hay resurrección de entre los muertos. Pero como Él resucitó, es la garantía, es la primicia de que los suyos un día resucitarán para glorificación, para vida eterna. La cual nosotros en alguna medida, diríamos así, ya hemos empezado a vivirla aquí, disfrutando de los beneficios de Dios, aún en medio de una situación adversa, situación en la que vivimos en este mundo. Él es la primicia de la resurrección. Tú y yo tenemos salvación en Cristo Jesús. Elemento grandísimo para el ser humano. Tú y yo podemos ser salvos, y lo somos, gracias a que Cristo resucitó de entre los muertos. Finalmente, podemos considerar por qué es importante la resurrección. Porque demuestra la validez de la palabra de Dios. Si Él no hubiera resucitado, todo lo que tenemos como palabra de Dios simplemente sería un cuento ficticio. Vivimos engañados. Pero no, evidencia de que la palabra de Dios es infalible, capaz de cambiar vidas, capaz de hablarnos al corazón, aún al corazón más duro. Demuestran la validez de la palabra de Dios, la validez de la Biblia. Por eso tú y yo tenemos que ir cada día con la palabra del Señor. Querido hermano y amigo, considera dos elementos troncales dentro de la fe cristiana: la muerte y la resurrección de Cristo. Si aún tú eres alguien que por primera vez estás oyendo el mensaje del Señor, te quiero animar a que aceptes a Cristo Jesús en tu corazón y que lo tomes a Él como el único Salvador de tu vida. Hablamos de dos elementos rápidamente dentro del cristianismo. Descubrirás una vida fascinante. El Señor le llamó vida en abundancia cuando vives en el Señor. Si ya eres cristiano, pensemos en los pilares que guardan nuestra fe y que sostienen nuestra vida. Te quiero animar en este tiempo de calendario para nuestra zona del mundo. Considera, la muerte y resurrección de Cristo Jesús han cambiado la historia de la humanidad. Que cambien entonces también tu vida, de manera tal que nuestra vida sea transformada. Te animo, hagamos una oración y terminemos allí con este tiempo de mensaje. Si no aceptaste a Cristo Jesús, permíteme guiarte en oración para que lo aceptes a Él como único Salvador de tu vida. Y si ya eres cristiano y ya estamos en el camino del Señor, entonces anímate
y valora, agradece al Señor por su muerte y resurrección, que es lo que nos infunde vida, aliento y desde luego la eternidad. Hagamos una oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que no me puedo salvar a mí mismo. Creo que has muerto en la cruz por mis pecados. Te entrego mi vida, mi corazón, mi destino, todo lo que soy y todo lo que tengo. Entra a mi vida, te acepto como Señor y Salvador de toda mi existencia. Hago esta oración por los méritos de Cristo, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por todos aquellos que ya estamos en tus caminos. Señor, pero estando en tus caminos, ayúdanos a afianzar los elementos troncales de nuestra fe. Señor, el hecho de considerar tu muerte y resurrección no es solamente para que tengamos feriados en el calendario, es para que tengamos vida y vida en abundancia, para que vivamos cercanos a ti, Señor, amigables a ti. Te damos gracias porque has muerto en la cruz por nuestros pecados, Señor, y porque también has resucitado. Un día volverás y estaremos contigo. Te agradecemos por eso. Señor, son pilares fundamentales. Podemos tener esperanza para el mañana. Aun cuando la situación sea adversa, tú has resucitado. Mayor noticia que esta no la encontraremos en el mundo. Te damos gracias. Y gracias porque vuelves un día por tu pueblo y por tu iglesia. Oramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano y amigo, es para nosotros un gusto compartir la palabra del Señor. Si tienes un comentario, déjalo al pie de este video y estaremos en contacto contigo. Nos volvemos a encontrar en un nuevo servicio en línea de Príncipe de Paz. Hasta entonces, que el Señor te bendiga. Buen día. Queridos hermanos, esperamos que el estudio del día de hoy sea de bendición y ayuda para todos ustedes durante esta semana. Antes de despedirnos, les recordamos que tenemos escuela dominical en línea todos los domingos a las 10 de la mañana. Si deseas aprender más de la Biblia, escríbenos un mensaje a una de nuestras distintas redes sociales y te daremos información detallada respecto a nuestros estudios bíblicos que se realizan de lunes a sábados en horarios diferentes. También puedes escucharnos de lunes a viernes en nuestros programas radiales de 6 a 7 de la noche a través de Radio Jerusalén en el 630 AM o mediante nuestras transmisiones en vivo por el mismo horario por Facebook y YouTube. Tenemos reuniones de grupos familiares en línea los días martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Te invitamos a formar parte de nuestras reuniones para damas cada sábado a las 7 de la noche. Nuestras reuniones de jóvenes se realizan cada sábado a las 4 de la tarde. Si deseas mayor información o asistir a cualquiera de estas reuniones, escríbenos un mensaje al número que aparece en pantalla y posteriormente nos pondremos en contacto contigo. Queridos hermanos, nos encontramos en el próximo servicio. Que Dios los bendiga.